Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas. Estamos ya a martes 21 de mayo de 2019, siendo las 23 horas. Compartimos con ustedes, como todos los martes y miércoles, el apartado tercero en el camino que hemos iniciado de compartir con ustedes el programa completo perdón, el programa completo de la Escuela Superior Peronista, en este caso ya en el encuentro número 14, referido al tercero de esos apartados que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Y decimos que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, no nos cansaremos de repetirlo, tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y ya hace un tiempo que venimos tratando de compartir con ustedes la definición de doctrina peronista y su significado. Y los otros días empezamos a analizar la tercera posición. Vimos ya la tercera posición en general referida a la doctrina, o sea, la relación entre la doctrina y la tercera posición. Vimos ya el análisis que se me ocurrió hacer sobre los distintos aspectos de la tercera posición, porque la armonía, o sea, tercera posición para Perón, es el elemento necesario, o ¿cómo podría decir? El elemento siempre participante de toda la doctrina peronista. Por eso pongo la armonía en todo igual la tercera posición. Y los otros días empezamos a analizar con ustedes el tema, empezamos a analizar con ustedes el tema de la tercera posición antropológica, pero tuvimos un problema técnico, se interrumpió 2 veces y por eso lo voy a repetir hoy como para compartirlo con todos y todas ustedes, de manera que ante este tema que para mí es de capital importancia, podamos verlo y después tenerlo también para poderlo compartir con los que hoy no pueden escucharlo y lo puedan ver en otro momento. Entonces, los otros días vimos la tercera posición intelectual y decíamos que la doctrina peronista no era ni idealismo ni materialismo, sino que era un realismo. Y hoy vamos a ver la tercera posición antropológica que expresa que para la doctrina peronista el hombre, el ser humano, la persona, el hombre, la mujer, el ser humano, no es ni solo materia ni solo espíritu, sino armonía de materia y espíritu. Y vamos a ver a continuación una serie de textos que, aunque no dice ahí expresamente el momento en que, como habitualmente sucede, el momento en que Perón dijo estas frases son todas de él. Todo movimiento colectivo que trata de introducir modificaciones de fondo en la estructura social debe tener una sólida justificación filosófica. Y no podría ser de otra manera, ya que la filosofía aplicada a la sociedad es como la brújula para el navegante. Por medio de la filosofía piensan las sociedades, ven los pueblos. Piensan en su situación general
y lo hacen comparando su estado presente con el concepto que tienen de sí mismos. Al comprobar racionalmente la diferencia que hay entre el concepto que tienen de sí mismos y la situación que ocupan hoy, es cuando plantean sus aspiraciones. Se está refiriendo, por supuesto, a los pueblos. El carácter de las instituciones básicas de la sociedad depende del concepto que se tenga del hombre, de la mujer, del ser humano. Repito, el carácter de las instituciones básicas de la sociedad depende del concepto que se tenga del hombre. Por eso vamos a analizar esto que es básico en el peronismo. Porque el peronismo, la doctrina peronista, justicialismo, tiene al hombre, a la mujer, al ser humano como centro de sus preocupaciones, como punto de partida y de llegada de todo lo que hacen, principio y fin de todos nuestros anhelos. Repito, el carácter de las instituciones básicas de la sociedad depende del concepto que se tenga del hombre. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la nueva valoración del mismo que traiga el movimiento triunfante, se harán las modificaciones de las instituciones jurídicas y sociales. El movimiento justicialista, profundamente humanista y popular, afirma que todos los hombres y mujeres son armonía de materia y espíritu, de individualidad y comunidad. Por consiguiente, todos son iguales, todos y todas somos iguales. No hay clases privilegiadas para el peronismo, para la doctrina peronista. Existe una sola clase, la de los hombres y mujeres que trabajan. O sea que nuestra doctrina, nuestro pensamiento, nuestras ideas, centra su preocupación en el hombre, en la mujer, en el hombre y la mujer de pueblo, en el trabajador y la trabajadora, por ser un movimiento popular de trabajadores. El justicialismo es un movimiento popular de trabajadores. La lucha directa y la meditación, a la par de ella, constituye la fuente original de las grandes idealizaciones. Sigue Perón. Hay que admitir que es de la vida misma, pensamiento y acción del trabajador, de donde han surgido y surgen los conceptos fundamentales que impulsan a la humanidad. Y aquí debemos establecer el alcance que damos a la palabra trabajador. Lejos estamos de compartir el concepto sectario que solo considera trabajadores a los que usan sus manos en la labor diaria. Nosotros consideramos trabajador o trabajadora a todo hombre y mujer que desarrolle una labor socialmente útil. De ahí que sea tan trabajador o trabajadora el obrero o la obrera que abre los cimientos de un edificio, como el que hace los planos, el que cura o la que cura a un enfermo, como el que descubre el remedio salvador. No importa en qué trabaje el hombre o la mujer, lo que interesa es que se desempeñe en una actividad que beneficie a la comunidad. Solo entonces merece el honroso título de trabajador o trabajadora. Por oposición están los que viven de los que trabajan, como los que hoy nos gobiernan. O sea, la oligarquía depredadora. El peronismo cumple una de las aspiraciones más nobles de los pensamientos progresistas de todos los tiempos, la de suprimir la división entre el Homo faber, o sea, el hombre trabajador, y el Homo sapiens, o sea, el hombre sabio, es decir, entre el trabajador manual y el intelectual. Dicho en otros términos, no quiere bestia de carga ni intelectual ocioso o charlatán. Los altos atributos de la condición humana se desarrollan en el hombre y la mujer que trabaja con sentido altruista, no en el egoísta ni en el indolente
que acepta cualquier forma de vida para sí, para su familia o para la comunidad. Repito esto por altamente valioso, por lo menos en mi opinión. A los altos atributos de la condición humana se desarrollan en el hombre y la mujer que trabaja con sentido altruista, no en el egoísta ni en el indolente que acepta cualquier forma de vida para sí, para su familia o para la comunidad. Por eso el justicialismo tiene como mira la realización integral del hombre y la mujer. Ve en el trabajador o trabajadora no solo al principal propulsor del bienestar social, sino también al propulsor o propulsora de todo progreso cultural. Por eso, para el peronismo, para la doctrina peronista, el hombre y la mujer es una dignidad, es el principio y fin, y esa dignidad es el principio y fin de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden. Y por lo tanto, de ahí que nuestra doctrina sea un himno al trabajo y a quien lo realiza, un arma de lucha contra la injusticia de que han sido víctimas los hombres, las mujeres y los pueblos a través de milenios. Y por consiguiente, una cruzada invencible contra la prédica interesada de los eternos deformadores de la verdad como los que hoy desgraciadamente nos gobiernan. Eternos deformadores de la verdad. Levantamos, dice Perón, y escuchen bien, levantamos la bandera de nuestra doctrina en defensa del hombre y de la mujer desde ya. Del hombre y la mujer auténtico y total, material y espiritual, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. De esto se trata. Así es el hombre para la doctrina justicialista del peronismo, y con esa concepción enfrentamos a un mundo que se derrumba precisamente por haber destruido al hombre, a la mujer, y nos proponemos levantarlo sobre sus ruinas hasta devolverle a las alturas de su excelsa dignidad humana. El hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad, y esa dignidad, y por lo tanto, por esa misma dignidad es merecedor de absolutamente todos los derechos que nos corresponden como seres humanos. Derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un tema importantísimo. La centralidad de la persona humana en la definición filosófica del justicialismo. La verdad número 14 del peronismo nos dice que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y decimos esto porque, y ponemos esto para su análisis, porque en ella vamos a ver el lugar que ocupa la persona humana, el ser humano, o sea, la definición que en última instancia hacemos del ser humano, que dentro de la doctrina peronista o tercera posición, no es ni materia sola ni espíritu solo, sino armonía de materia y espíritu. Filosofía etimológicamente quiere decir amor a la sabiduría. La palabra está compuesta por dos vocablos griegos, o sea, filos, que significa amigo, y sofía, que significa sabiduría. En un sentido muy general se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida, como es, todos ustedes saben, el peronismo. Una determinada concepción del mundo o de la vida.
Analizaremos por parte la definición de filosofía justicialista contenida en la verdad 14 del peronismo, como para entender mejor todo esto sobre lo cual estamos hablando. Es una nueva, la doctrina peronista, o la filosofía justicialista mejor, es una nueva filosofía de la vida. Es una nueva orientación de pensamiento y de acción revolucionaria y progresista que llamamos nueva en oposición al pensamiento y a la acción retrógrados de la oligarquía argentina, la anterior y la actual, y respecto de las formas predominantes en el mundo de hoy que podemos polarizar en liberales y totalitarias, ahora neoliberales y totalitarias. El creador de esta nueva orientación no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que considerara las aspiraciones más nobles de los hombres y mujeres, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo y en su tiempo. O sea, todo lo que estamos diciendo y todo lo que contiene la doctrina peronista, primero Perón la realizó, y después también Néstor y Cristina la realizaron, y también la vamos a volver a realizar nosotros a partir del 10 de diciembre, si somos capaces de transmitir nuestros valores y nuestra doctrina al conjunto del pueblo argentino. Esta praxis verdaderamente revolucionaria, conjunto de ideas y realizaciones, es totalmente nueva. Y tan nueva es y tan revolucionaria que la persiguen permanentemente todos los imperialismos y todas las oligarquías nacionales. Hablamos de que es una filosofía de la vida en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre y de la mujer, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual. Físico y espiritual. Por lo menos deberíamos hacer eso. Aclaremos que nuestra filosofía no está emparentada con la llamada filosofía de la vida, que algunos pensadores contemporáneos, filosofías que conceden preponderancia a los valores vitales sobre los racionales, dicho de otro modo, a la vida, en un sentido marcadamente instintivo, sobre la razón dentro del ser humano. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad, un hombre y una mujer de mente y cuerpo plenamente desarrollados y equilibrados. Volvemos a hablar del equilibrio. Un hombre y una mujer con vocación fraterna y con la segura alegría que le da su fe en la grandeza de su destino humano. Tal es el alcance de la primera parte de la definición que afirma que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida. La doctrina peronista o justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Por otro lado, creemos que es simple. O sea, la filosofía peronista es simple en su estructura. Va sin rodeos a la verdad. Enfrenta en forma clara los problemas fundamentales y los resuelve por principios sencillos y concretos, fácilmente inteligibles para cualquier mentalidad. La doctrina peronista la entiende el que la quiere entender y no la entiende el que no la quiere entender. Basta que esa mentalidad esté guiada por el sentido común y por un anhelo de comprensión de las necesidades humanas. Un poco lo que decía yo recién. La doctrina peronista o justicialismo, compañeras y compañeros,
es doctrina de amor y de verdad, no de mentira y de odio. La doctrina peronista justicialismo es una doctrina de amor y de verdad, simple como ellos mismos, como el amor y la verdad, inspirada en la realidad eterna del hombre, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas, pero siempre centrada en el hombre y en la mujer. Las otras filosofías son inaccesibles al pueblo. Casi siempre sus teorizaciones se desenvuelven en un plano abstracto donde no llega a la realidad de la vida. Está hablando de los filósofos teóricos, ¿no? Están hechas para servir a ciertas élites que disfrutan del ocio necesario para estériles divagaciones, mientras el pueblo trabaja para ellas, falto de una filosofía comprensible que le demuestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Una filosofía, como dice acá, para la liberación. Una filosofía práctica. La doctrina peronista o justicialismo es práctica porque enseña a obrar. No es para teorizar, es para realizar, para transformar la realidad. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista. Por eso es una filosofía de la acción. No habla en abstracto de lo que habría que hacer por el hombre y la mujer en general, sino que da el criterio para resolver los problemas de la vida diaria. La afirmación de Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra ideología. Las soluciones dadas por Perón a viejos problemas, después de tantos años de inacción de los partidos políticos, son la mejor demostración de la practicidad de esta filosofía. Por otro lado, la filosofía peronista o la doctrina peronista o justicialismo es popular porque se preocupa primordialmente del trabajador y la trabajadora, que siempre fue dejado de lado por la filosofía, y del conjunto de estos trabajadores y trabajadoras que constituyen lo que despectivamente se llama la masa popular. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es su despreocupación por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad, como hoy nos pasa en la República Argentina en el 2019 con estos cipayos y vendepatria que nos gobiernan. Esto quiere decir que no solo el hombre y la mujer comunes aparecen excluidos de estos sistemas, sino también el pueblo en su conjunto, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Para los primeros, porque librados cada uno a su propia suerte en la lucha implacable de todos contra todos, no hay nada común que permita hablar de pueblo. Lo único común es la competencia que no une sino separa, cuyo cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Y para los segundos aparece a simple vista que el pueblo ocupara el principal lugar. Sin embargo, no es así. Mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado, en definitiva resulta ser o sea, el Estado, el privilegiado en detrimento de la persona individual o familiar. En cambio, la doctrina justicialista es popular, primero porque tiene al pueblo como objeto supremo. Decíamos que el hombre, la mujer, el ser humano es el principio y fin de todo lo que hacemos. Porque es popular, segundo, porque se le ofrece verdadera y convincente, de modo que éste la adopta en un asentimiento espontáneo de su alma. Por eso de su creador ha ido
Por eso, de su creador ha ido al pueblo, y del pueblo ha revertido muchas veces con una nueva expresión. Y por otro lado, Perón siempre dijo que todo lo que hizo y todo lo que propuso lo sacó en un diálogo permanente con el pueblo. Hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino. No hemos inventado nada. Lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural, como dijo el general del 19 de julio de 1950. Otra característica de la doctrina peronista o justicialismo, y muy discutida y a veces muy mal entendida, es que la doctrina peronista o justicialismo es profundamente cristiana. Y creo que acá los compañeros del primer peronismo la explican con bastante claridad. No se trata ni de curas, ni de monjas, ni de obispos, sino de valores, como vamos a ver enseguida, y de cultura, como vamos a ver enseguida. Prosiguiendo con el análisis de la definición de justicialismo, debemos señalar que el verdadero cristianismo es una característica esencial del justicialismo. No solo campea tal hondo sentido en toda la obra de Perón, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, o sea, materia y espíritu, individuo y comunidad, que es la auténtica valoración cristiana. De fondo, no de forma. De contenido, no de continente. Es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo. Repito, es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales. No estamos hablando de lo religioso, estamos hablando de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo, que se refiere a lo siguiente: igualdad de todos los hombres y mujeres, amor al prójimo sin omitir la condenación de los explotadores y esclavizadores, respeto a la propiedad privada siempre que no se torne perjudicial para la sociedad, o sea, propiedad privada en función social, limitación de los poderes del Estado, reconocimiento de la dignidad del trabajo y del trabajador y la trabajadora, estabilidad de la familia y consideración de la misma como pilar fundamental de la sociedad, sentido social de la justicia y respeto integral a la persona humana que consideramos una dignidad. Además, es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias y, por sobre todas las cosas, es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo por el amor, el divino recurso. Repito, sobre todas las cosas es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo por el amor, el divino discurso. Aquí se realiza la conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis, prédica y acción de Eva Perón. No en vano algunos compañeros la quieren hacer santa. Si Cristo, que es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres, ¿dónde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la banderada de nuestro movimiento y un amor de entrega extraordinaria? Si él, o sea, el general Perón, dijo, hablando de Cristo, perdón, si él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella lo amó mucho, muchísimo más que a sí misma, dedicándole todas sus fuerzas y sacrificios hasta rendirle al fin su preciosa existencia. Es así nomás, les guste a quien les guste.
es así nomás. Y por otro lado, no sé si acá en otro lo va a repetir posteriormente, pero me recuerda en este momento, para Perón, lo dice en varios lados, lo único que construye es el amor. Y por otro lado, en oposición, lo que destruye es el odio, como nos está pasando en la República Argentina desde 2015 a 2019. Por otro lado, la doctrina peronista o justicialismo es profundamente humanista. La doctrina justicialista está centrada en el hombre, en la mujer, al que considera como un fin y hacia el que se dirige toda su acción, como ya dije en reiteradas oportunidades. Repito, porque esto es fundamental que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. La doctrina justicialista está centrada en el hombre, en la mujer, en el ser humano, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, a la mujer, y en consecuencia, nuestra doctrina se dedica al hombre y a la mujer individualmente considerados para hacer su felicidad, y al hombre, a la mujer colectivamente tomados para hacer la grandeza y la felicidad del país, como dijo Perón el 19 de julio de 1950. Se basa, pues, en el principio también aceptado, en cierto modo, por todas las concepciones individualistas, de que nada hay superior al hombre y a la mujer. Pero dichas concepciones, cuando se referían con tanto elogio al hombre o a la mujer, lo hacían para señalar los méritos de los que pertenecían a su clase o a la oligarquía. Su concepto no abarcaba ni abarca en este momento al hombre y a la mujer de pueblo, al trabajador o a la trabajadora, y por el contrario, tanto los humanistas del pasado como la élite culta de nuestra oligarquía menospreciaban y menosprecian al hombre, a la mujer de pueblo en términos brutales, como todavía sucede hoy, lamentablemente. Por otra parte, la dinámica de su egoísmo lo lleva a considerar al individuo aislado de la comunidad, a estudiar las posibilidades del hombre y de la mujer como si el Robinson Crusoe fuera posible cerrando los ojos a la realidad fundamental de su naturaleza social. Por eso para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano, lo entendemos siempre como integrante de la comunidad. El hombre, la mujer en comunidad. El justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre y la mujer de pueblo, en las y los trabajadores, en el amplio alcance de este término, reivindicando a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de una sola clase, la clase de las y de los que trabajan, de las trabajadoras y de los trabajadores. En medio de la aguda crisis total de valores que flagela a la humanidad contemporánea, y hoy sigue siendo igual, el justicialismo, haciendo una revisión popular y verdaderamente democrática de los valores vigentes, encuentra los elementos positivos para la estructuración de una corriente humanista popular que tenga en cuenta al pueblo, al hombre y a la mujer humilde, trabajador y trabajadora. Esta nueva corriente humanista abrirá las vías a la solución de problemas insolubles hasta hoy, de modo que donde otras doctrinas no ven más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento de un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis medieval, porque el nuestro
cuenta con un hombre y una mujer más libres y por lo tanto con una conciencia más eficaz, como dijo el general Perón en el encuentro de Mendoza, en el primer Congreso de Filosofía, donde expuso la comunidad organizada. Como segundo tema, vamos a ver la tercera posición y la recuperación del hombre y de la mujer. Perón planteó siempre este tema, la recuperación del hombre y la mujer, y cuando volvió en 1974 lo volvió a plantear en esos términos, sobre todo en el discurso del 1 de mayo de 1974. Y especialmente en el modelo argentino de Proyecto Nacional, que fue su obra póstuma. En esta labor es primordial la recuperación de la escala de magnitudes, esto es, devolver al hombre y a la mujer su proporción, para que posean plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso siguen siendo portadores de valores máximos, pero para que lo sean humanamente, es decir, sin ignorancia. Solo así podremos partir de ese yo vertical a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento. Congreso de Filosofía de Mendoza. Es en el régimen individualista, el hombre, o sea, en el liberalismo o en el neoliberalismo, que es la mentalidad de los que hoy nos gobiernan, en el régimen individualista el hombre y la mujer resultan denigrados porque aparecen como objeto del interés y de la ambición del hombre, para rapiñarlo lo más posible en el menor tiempo posible. Lo mismo ocurre en el sistema totalitario en cuanto el hombre o la mujer resultan objeto o instrumento del poderío del Estado, lamentablemente en muchos casos. Ambos, individualismo y totalitarismo, fuertemente materialistas, sustraen del horizonte del hombre y de la mujer toda posibilidad de superación y perfeccionamiento, sumergiéndolos en el horizontal del predominio de los valores materiales. Frente a este panorama, el justicialismo eleva la jerarquía del hombre y de la mujer, reconociéndolos portadores de valores espirituales. Esta actividad era necesaria y urgente porque las formas tumultuosas del progreso material y el imperio de las ideologías mencionadas, o sea, materialistas, habían llevado a un olvido de esa verdad esencial, que el hombre y la mujer son portadores de valores espirituales. Como decíamos al principio, hablando de la tercera posición antropológica, cuando empezamos esto, el hombre no es ni materia sola, ni espíritu solo, sino armonía de materia y espíritu. Por eso es que en la tercera posición aparece en primer plano la recuperación del hombre y de la mujer. De ahí que será un humanismo, pero un humanismo integral y popular. Integral en el sentido de que busca la realización integral del hombre, en lo material y en lo espiritual. Y popular porque se refiere al conjunto del pueblo. Nosotros, o la doctrina peronista, no trabaja para un sector o para una oligarquía, sino para el conjunto del pueblo. Estamos hablando de un humanismo que considera y exalta al hombre y a la mujer en su real dimensión de ser material y espiritual, individual y social, en la única clase reconocida por el peronismo, o sea, la de los hombres y mujeres que trabajan. Concretando esta aspiración de dignificación del hombre y la mujer, el justicialismo suprime
la explotación, humaniza el capital y eleva la cultura, que son las tres tareas que propone la justicia social. Suprimir la explotación del hombre por el hombre, humanizar el capital y elevar la cultura popular. Frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente opuestas, o sea, el individualismo y el colectivismo, nosotros, en el orden ideológico desde ya, realizamos en nuestro país y proponemos a la humanidad la doctrina del equilibrio y la armonía, del equilibrio y la armonía, del individuo y de la colectividad, o sea, del hombre y de la mujer en comunidad, por la justicia social que dignifica el trabajo, que humaniza el capital, que eleva la cultura social, que suprime la explotación del hombre por el hombre, que produce la realidad positiva de los derechos del trabajador, del anciano, del niño y de la familia, de tal manera que el nosotros de la sociedad se realiza y perfecciona por el yo individual, dignificado como persona humana. O sea, el yo aporta a la comunidad y la comunidad aporta a la realización individual de todos y cada uno de nosotros. Y con esto terminamos lo que hemos dado en llamar tercera posición antropológica, para pasar ahora a la tercera posición sociológica. Y no son inventos míos, esto yo lo único que hice en esto es ponerle nombre, pero que la doctrina peronista plantee que no existe ni individuo solo ni sociedad sola, sino armonía de personalidad y sociabilidad, es una idea central del peronismo. No existe ni el individuo solo ni la sociedad sola. El peronismo plantea el hombre en comunidad, o sea, la armonía de personalidad y sociabilidad. En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social, cuyo instrumento básico es la justicia social. Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí misma y realizar el bien de todos, las dos cosas. No se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. Una verdad profundamente humana y profundamente peronista, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza como nos está pasando a los argentinos, a los peronistas y no peronistas en la República Argentina desde 2015 a 2019. Verdad esta demasiado olvidada incluso por nosotros mismos. Repito de nuevo por su importancia. Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo, pueda acceder al ejercicio de todos los derechos que como ser humano le corresponde. Y al realizarse a sí mismo, realizar también su aporte al bien de todos. No se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad, contra el conjunto de la comunidad. Es así nomás, y para lo cual evidentemente tenemos que hacer un gran esfuerzo, como decía Evita, de convertir a la masa en pueblo, de transmitir estos valores, estos conceptos al conjunto del pueblo, como para que se puedan practicar. Porque no se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer, cualquiera sea, sin que sea un atentado contra nosotros mismos. Y ver tanta gente en la calle
en la ciudad de Buenos Aires te desgarra el alma. De ahí la importancia que deberíamos atribuirle a conocer todas estas cosas de manera que podamos nosotros mismos adquirir la conciencia necesaria y después transmitirla a todos y a todas. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Estamos hablando de la dignificación. El trabajo como factor fundamental de la producción de las fuerzas morales, las virtudes, la dignidad, no solo productor de mercancías, porque el objetivo supremo es el hombre. El objetivo supremo es el hombre y la mujer, el ser humano. Y el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo, como sucede en los sistemas que solo atienden la dimensión económica del mismo. Solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre. El individuo aislado no existe, es una quimera neoliberal para poderlo esquilmar lo más posible en el menor tiempo posible. En la introducción a este capítulo hablamos del principio de armonía, equilibrio entre los extremos, que es lo que implica la tercera posición, el fiel de la balanza, alrededor del cual gira toda la concepción ideológica del peronismo. Lo repetimos una vez más. En la introducción de este capítulo hablamos del principio de armonía, o sea, el equilibrio entre los extremos, que es lo que implica la tercera posición en todos los órdenes, alrededor del cual gira toda la concepción ideológica del peronismo. Este principio aplicado a la relación individuo-comunidad reúne a esos términos en un todo armónico, de tal modo que el individuo necesita de la comunidad para alcanzar su pleno desarrollo desde ya. Y la comunidad se realiza por la superación individual. Es así nomás. Tal equilibrio armónico tiene su fundamento en el hecho de ser el hombre y la mujer individualidad y sociabilidad, las dos cosas. O sea, hombre o mujer en comunidad, no aislado de la comunidad. No es reconocido así ni por la filosofía individualista liberal ni por la filosofía del colectivismo. Para la primera, el hombre es solo individualidad, no tiene ningún vínculo intrínseco, es decir, esencial con la comunidad, con la sociedad. Planteado así, el problema, la sociedad resulta un elemento completamente extraño al hombre, fuera de su naturaleza. No es el hombre en comunidad de forma esencial. No hay, por lo tanto, ninguna posibilidad de armonización entre ambos términos, pues ellos son antitéticos, según el individualismo. Por otro lado, el individualismo pretende resolver esta situación dando primacía al individuo sobre la sociedad. Claro. Entonces, reducen el Estado a la mínima expresión para poder así esquilmar de la mejor forma posible a los humildes. A esta falsa posición responden las teorías que recurren al contrato social para explicar el origen de la sociedad. Si se considera la sociedad como una creación de los mismos hombres y no como una realidad derivada de la naturaleza del hombre, los individuos deberán desplegar sus posibilidades prescindiendo de las aspiraciones y derechos de los demás, claro. Tal es, en síntesis, la concepción individualista de la relación hombre-comunidad que termina en la explotación del hombre por el hombre, o la explotación de la mujer por la mujer, o del hombre por la mujer, o de la mujer por el hombre, como quieran. Si se considera la sociedad como una creación de los mismos hombres, repito,
y no como una realidad derivada de la naturaleza del hombre. Los individuos deberán desplegar sus posibilidades prescindiendo de las aspiraciones y derechos de los demás, y no son parte de la comunidad. Como pasa hoy, lamentablemente, en la República Argentina como concepto casi general. Tal es, en síntesis, la concepción individualista de la relación hombre-comunidad que termina inexorablemente, como hoy en la República Argentina, en la explotación del hombre por el hombre. La filosofía del colectivismo, por otro lado, desconoce la individualidad del hombre, exagerando su característica de sociabilidad. Por lo tanto, el hombre solo puede realizarse a sí mismo por medio de su incorporación más completa a un todo social gobernado por una autoridad. Esta filosofía niega al hombre al considerarlo parcialmente y niega a la sociedad porque ésta desaparece bajo el Estado. Esta concepción concluye en la explotación del hombre por el Estado. En cambio, la filosofía peronista, como hemos dicho al comentar el tema, al reconocer los caracteres esenciales del hombre de individualidad y comunidad, plantea en términos de armonía la relación hombre-comunidad, hombre o mujer en comunidad. Sostiene con Aristóteles que es inconcebible el ser humano fuera de la sociedad. Es inconcebible el ser humano fuera de la sociedad. El hombre que vive aislado, sea porque es capaz de participar de los beneficios de la asociación política o porque se basta a sí mismo y cree inútil participar en ella, no pertenece a la sociedad y por consiguiente ha de ser un bruto o un dios, es decir, materia sin alma espiritual o puro espíritu, pero el hombre, la mujer, armonía de materia y espíritu, necesita de la sociedad para subsistir y perfeccionarse. Aristóteles lo dice así: el hombre, la mujer, es un ser naturalmente sociable, y el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar, es ciertamente o un ser superior a la especie humana o un bruto. La filosofía peronista coincide en este aspecto con el pensamiento aristotélico y sostiene que la sociedad es natural al hombre, no nace de la voluntad de sus componentes, como sostienen los filósofos que afirman que nace de un pacto, de un contrato entre los integrantes de esa misma sociedad. Es un hecho de fácil observación que el hombre, la mujer, dada la precariedad de sus fuerzas físicas, morales e intelectuales, está impulsado a entrar en cooperación con sus semejantes, de modo que solo en el marco de la convivencia social puede desplegar su personalidad. Repito, es un hecho de fácil observación para todas y todos ustedes. Es un hecho de fácil observación para todas y todos ustedes que el hombre y la mujer, dada la precariedad de nuestras fuerzas físicas, morales e intelectuales, está impulsado o impulsada a entrar en cooperación con sus semejantes, de modo que solo en el marco de la convivencia social puede desplegar bien su personalidad. O sea, quiere decir que puede realizar plenamente el ejercicio de todos sus derechos. El primero, a la vida; el segundo, el derecho al trabajo, el derecho que nos corresponde como seres humanos. Y se me salieron la posibilidad del ejercicio de los derechos, de salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Ahí me los acordé. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos hoy compartiendo con ustedes
en mi humilde opinión, dos conceptos centrales de la doctrina peronista, que es la tercera posición antropológica y la tercera posición sociológica. En el próximo encuentro vamos a ver la tercera posición económica. Ni economía libre, ni economía dirigida, economía social. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el encuentro de hoy, no sin antes desearle muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches a todos y a todas.